Entonces, donde vamos a trabajar aquí, donde dice agua, ustedes le apretan aquí el botoncito verde. Entonces, y luego le dan van a seleccionar aquí donde dice vista lateral. Permítame. Aquí en la parte inferior derecha hay una opción que dice vista lateral. Ustedes van a seleccionar ahí para que se muestre de esa manera el simulador. Luego acá donde dice frecuencia y donde dice amplitud, ustedes tienen que ubicarlo, ¿verdad? En frecuencia en la cuarta línea, y en amplitud lo van a poner máximo, ¿verdad? Para que los resultados sean acorde a lo que yo tengo, ¿verdad? Y pueda calificarlo. Y también pueden activar acá donde dice dar check, donde dice gráficas, para que le aparezca esta gráfica acá en el simulador. Si su celular, ¿verdad?, es de buena gama, bueno, gama media, entonces esto perfectamente lo pueden correr en su celular. Si no tendría que ser en su computadora o en su laptop. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes primero? Aquí simulador simplemente les va a servir para calcular dos datos, que se llama longitud de onda y el período. Yo solamente voy a modificar aquí mi frecuencia porque la idea es que ustedes lo hagan por su propia cuenta. Entonces no voy a poner, me va a dar a mí otros datos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una cinta y aquí tenemos un cronómetro. Esos son los dos elementos que vamos a ocupar. Repito esto, ¿verdad?, para los que no estuvieron en clase y para que lo puedan hacer esta tarea. Recuerde que son 10 puntos. Tienen que hacerlo en su cuaderno y después subirlo, ¿verdad?, al campus donde dice tarea número 5. Entonces, con la cinta métrica, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes lo ponen acá. Entonces luego le damos pausa aquí, ¿verdad?, aquí en esta parte de aquí. Cuando esté en pausa apretamos ahí, entonces ya se detiene el simulador. Y con nuestra cinta métrica yo vengo y mido, ¿verdad?, desde la parte más alta de la cresta, que sería para acá, hasta esta otra. Entonces yo voy a medir con mi cinta métrica cuánto distancia. Aquí yo voy a trabajar solamente con centímetros en la distancia y voy a trabajar con segundos. O sea, mis unidades de medida van a ser centímetros y segundos. Si ustedes quieren trabajar en metros también se puede trabajar, pero pues no es necesario. Entonces yo aquí he medido que de la parte superior de esta cresta a esta otra cresta que está acá, de esta cresta es la otra cresta de mi onda, tiene una longitud de 2.3 centímetros. ¿Y eso qué cosa es? Es nuestra longitud de onda, que nosotros le llamamos lambda. ¿Sí? Entonces aquí lambda para mí va a ser igual a 2.3 centímetros. Entonces 2.3 centímetros. ¿Qué otro dato necesito encontrar aquí en este simulador para yo poder hacer mi tarea? Es el período. Entonces aquí lo que estoy haciendo es encontrando experimentalmente estos valores. Entonces el período, recordemos que es el tiempo en que tarda en completarse un ciclo, ya que nosotros lo podemos graficar de esta manera, ¿ya? Entonces que va desde 0, luego aquí la mitad del ciclo es pi, ¿verdad?, y cuando yo completo mi ciclo son 2pi. ¿Qué les he dicho yo que tienen que hacer ustedes? Relacionar siempre el periodo con una circunferencia. Igual lambda lo podemos relacionar con una circunferencia. Entonces el tiempo que yo tardo de dar una vuelta completa, iniciando desde 0, del ángulo 0 hasta el ángulo pi, que son 180 grados, hasta terminar mi vuelta entera, que son 360 grados, que es lo mismo, 2pi. Entonces el tiempo que tardo en dar esa vuelta sería un ciclo, ese es mi período.
Y recordemos, como hemos visto en clase, en lo que es relacionado a onda mecánica, qué cosa es mi longitud de onda, es la distancia que hay de una cresta, de una cresta hasta la otra cresta, hasta la parte superior de esa onda. Pero también yo lo puedo relacionar con una circunferencia. En el caso de la circunferencia, el tiempo que tardo en completar la vuelta se le llama periodo, T. Pero si yo mido la distancia, que el tiempo, cuánto mide esa vuelta, entonces eso es lo que yo llamo lambda. Si la circunferencia es pequeña, nuestro periodo es pequeño y también nuestra longitud lambda es pequeña. Pero si nuestra circunferencia se hace mucho mayor, entonces para completar el periodo se aumenta y también nuestra longitud de onda. ¿Ya? Pero recordemos que en este caso no exactamente son vueltas, sino lo que nosotros tenemos que pensar es en ciclo, ¿verdad? Son ciclos pero lo podemos relacionar con una circunferencia, ¿verdad? Para si recordamos, por así decirlo, o para no memorizar un concepto así por así decirlo, con palabras, sino gráficamente, es mejor. Entonces, ¿cómo encontramos nuestros periodos en este simulador, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Esto lo estoy explicando para los que no llegaron a clase y tienen que hacer esa tarea la semana pasada y subirla al campus. Entonces, el periodo es el tiempo entonces que tarda esta cresta que empieza acá, ¿verdad? El tiempo que tarda esta cresta de llegar a este punto final, iniciando, ¿verdad? Desde aquí. Entonces, ese es nuestro periodo. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Pues simplemente utilizando nuestro cronómetro que estaba por acá. Aquí arriba aparece nuestro cronómetro, entonces nosotros lo movemos para acá para contar nuestro periodo. Entonces hay dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Ustedes le dan play acá abajo. Aquí abajo le damos play para que el simulador comience a correr, y luego ustedes lo que tienen que hacer es cuando ustedes vean que la onda va para acá, ¿verdad? Ustedes están pendientes, y al llegar nuestra onda exactamente a este punto donde inicia nuestra cinta métrica, entonces yo le voy a dar play, ¿verdad? A nuestro cronómetro. Entonces ahí yo veo que está ahí, empieza ya cuando la onda llega al punto final, entonces yo le doy pausa, aprieto play, ¿verdad? Y aprieto pausa, y entonces ahí me da un periodo. En este caso dice que es de 1.51 segundos. Ya, pero tienen que hacerlo varias veces. Si lo hacen de esta manera, hasta que vean que hay un número de tiempo, ¿verdad? Que se asemeja, es decir, te encontraron un tiempo aproximado. También la otra opción, pero es un poco más tardado, es que ustedes ubican acá el cronómetro en cero. Para ubicarlo en cero, apretamos esa tecla donde sale una flecha curvada. Ahí es para ubicarlo en cero, nuestro cronómetro. Entonces, y luego yo aprieto pausa. Acá aprieto pausa antes que la ola o la cresta llegue a mi punto cero. Entonces, antes que llegue a mi punto cero, yo aprieto pausa, el simulador se detiene, entonces, y luego, ¿verdad? Yo aprieto acá play en mi cronómetro. Luego que yo tengo ya eso, ¿verdad? Que yo he puesto pausa antes que la cresta llegue al punto de inicio, le doy play a mi cronómetro, ¿verdad? Para que se ponga en tiempo cero, y ya luego yo vengo y aprieto esta tecla que está a la par de del play, ¿verdad? Para ir avanzando de una manera más lenta. Entonces nosotros apretamos esta tecla. Bueno, aquí yo tenía que, lo dejo ahí.
Ahí lo dejo, mi onda que está acá está en mi punto 0. Aquí donde yo debo de poner mi cronómetro, ¿verdad?, en 0. Entonces lo voy a poner aquí en 0, aprieto la tecla, esta flechita que está curvada, y se pone mi cronómetro en 0. Entonces ahora sí yo puedo ir apretando la tecla que está aquí abajo, esta tecla que está acá abajo. Entonces yo voy apretando hasta que la ola o la cresta llegue a mi punto final, ¿verdad? Vamos a regresarlo, vamos a hacerlo de nuevo, porque vamos a contar de nuevo, porque voy a poner mi punto 0. Entonces aquí me pongo mi punto 0. Aquí olvidé ponerle play, doy play aquí en mi cronómetro, y ahora sí voy apretando la tecla de aquí abajo, y como ustedes pueden ver, mi cronómetro va marcando. Entonces cuando ya la cresta ya llegue a mi punto final de la cinta métrica, entonces yo paro. Aquí se me pasó un poco y ya me da un tiempo de 1.48 segundos. Entonces ese tiempo es mi periodo. Entonces esta prueba te tiene que hacerla varias veces, ¿verdad?, para que estén seguros que ese sea su periodo. Entonces esto, con estas unidades, con estos unidades o conceptos de lambda y periodo, entonces yo puedo encontrar la otra información que me están pidiendo en el trabajo o en la tarea. Entonces en la tarea, ¿qué es lo que me están pidiendo a mí? Me están pidiendo encontrar la frecuencia angular. Ahí tenemos la fórmula. Nos piden encontrar la velocidad de onda y el número K. Para encontrar la frecuencia angular, que es esto que está acá, necesito solamente la frecuencia, porque 2pi los conozco. Entonces yo tengo el periodo, entonces yo encuentro sencillo, de forma fácil, la frecuencia. La frecuencia es 1 sobre t, ya encuentro mi valor de t. Luego en la siguiente fórmula tengo la velocidad de onda, me pide lambda y el periodo. Ya eso ya lo encontré a través del simulador lambda y t. Recuerden que aquí estamos trabajando centímetros sobre segundos, esas son nuestras unidades. Y luego en nuestro número, el valor de k, ¿cómo lo encontramos? Pues solamente conociendo nuestro valor lambda, y lambda lo encontramos en nuestro simulador. Y ahí hemos encontrado todos los valores que nos están pidiendo. Ustedes pueden ver, sencillo, ¿verdad? No hay muchas complicaciones. Ya, si ustedes quieren formar la ecuación, pues solamente sustituyen los valores. Ya en este caso recordemos que la ecuación es esta, ¿verdad? Es a seno de omega t es da más menos k por x. Ahora, la semana pasada también encontramos, ¿verdad?, en este caso la amplitud, esta sería nuestra amplitud máxima. La semana pasada también encontramos ese valor, amplitud máxima, a través del simulador. ¿Por qué decimos amplitud máxima? Porque en este simulador las amplitudes van disminuyendo, ¿verdad? Voy a tratar de hacer un poco más de zoom. ¿Qué cosa es nuestra amplitud? La amplitud máxima que podemos encontrar, ¿verdad? Ahí no lo pide el problema, pero nosotros podemos encontrarlo. Y la amplitud máxima lo podemos encontrar por acá, ¿verdad?, donde está iniciando la ola o nuestra onda. Voy a retrocederme para darle un poquito de zoom. Ahí lo adelanto. Entonces nuestra amplitud máxima la podemos medir acá, poniendo nuestra cinta métrica de esa manera y midiendo de esa línea blanca discontinua, ¿verdad? Esta es nuestra nivel, ¿verdad? Ese sería el nivel medio donde está oscilando esta onda, es decir, nuestro punto de equilibrio. Entonces esta altura que está acá sería nuestra amplitud máxima. ¿Por qué máxima? Porque las demás amplitudes, ¿verdad?, como esta onda va perdiendo fuerza, entonces estas amplitudes van haciendo mucho más pequeñas. Entonces también podemos encontrar ese valor de amplitud máxima en nuestra tarea.
Y al final de la tarea, ¿qué es lo que nos pide, verdad? Hacer llenar esta tablita. Esta tablita, ¿cómo la van a llenar ustedes? Primero utilizando la fórmula que yo aquí lo comparto. La fórmula va a ser igual a, para encontrar el tiempo. Es decir, ¿qué tiempo vamos a encontrar nosotros acá? Es el tiempo que tarda moverse una cresta. Pongámosle una cresta. Vamos a calcularlo con una distancia de 5 centímetros, de 6, de 7 y de 8. Entonces ustedes van a ubicar la cinta aquí entre el simulador a una distancia de 6 centímetros, de 5 centímetros primero, y luego ustedes tienen que medir, ¿verdad? De las dos opciones que le doy, ya siguiendo con esta opción, ¿verdad? O con play, ustedes tienen que medir el tiempo que tarda cada cresta en moverse desde este punto hasta este punto. Ya ustedes lo pueden hacer con el modo pausa que les mostré yo, o lo pueden hacer también aquí de esta manera. Ustedes tienen el simulador corriendo y ustedes van a dar play cuando pase la cresta en el punto inicial. Luego cuando llegue al punto final, entonces ustedes le van a dar pausa, y entonces ustedes obtienen el tiempo que tardó moverse una cresta desde el punto inicial hasta mi punto final. Entonces eso lo vamos a hacer con distancias de 5 centímetros, de 6 centímetros, de 7 y 8 centímetros. Entonces las distancias que nosotros encontremos con nuestro simulador tienen que coincidir con las distancias que nosotros hagamos analíticamente con nuestra fórmula. Entonces ustedes van a poner la cinta en 5, 6, 7 y 8. Y ustedes pues calculan el tiempo que tarda en moverse una cresta desde el punto inicial hasta el punto final. Y luego esos valores ustedes los van a poner acá en esta columna. Acá lo del simulador es en la primera columna, y en la segunda columna es la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula para el tiempo 1? Pues cuando la distancia D que tenemos por acá tenga un valor de 5 centímetros, y la velocidad ustedes ya tienen que haberla encontrado utilizando la fórmula que tenían previamente, que es la longitud lambda entre el periodo. Entonces al aplicar ustedes esa fórmula, ustedes van a encontrar un valor que puede ser 2 o 2.3, 2.1 centímetros sobre segundo. Entonces ustedes lo dividen, supongamos que seas 2 centímetros sobre segundo de velocidad, entonces son 5 entre 2, entonces aquí pondríamos, ¿verdad?, 2.5. Y así ustedes van a ir variando la distancia. En el caso de la distancia van a variar, pero su velocidad va a ser la misma porque la onda no está variando de velocidad. Entonces ustedes van a comparar, van a poner aquí el valor que le dan en el simulador, que supongamos que puede ser 2.2, y a la par van a poner el valor que le da utilizando la fórmula, ¿okay? Entonces esta tarea tienen que hacerla de manera individual. Yo les dije a los que dieron a clase la semana pasada que lo tienen que hacer en su cuaderno, luego utilizando la aplicación le toman foto y lo convierten como un archivo PDF todas las imágenes para que las suban al campo. ¿Sí? Ok, entonces continuemos. Como les decía al inicio, el día de hoy y próximo domingo nosotros estamos cerrando con un contenido nuevo llamado óptica física, que corresponde a la cuarta unidad. La óptica física, pues hay muchos conceptos que ver, pero a nosotros lo que nos interesa, lo que nos va a interesar analizar es la característica ondulatoria que tiene la luz. ¿Ya? Pues porque necesitamos relacionarlo, ¿verdad?, a todo lo que hemos venido viendo, ¿verdad? La luz, analizar la luz, ¿verdad?, o la óptica, pues hay varios fenómenos que tenemos que analizar, pero en este caso el que nos interesa a nosotros es lo que está relacionado a las características ondulatorias que la luz posee.
Si ustedes recuerdan, ¿verdad? En las clases anteriores que hemos visto, nosotros hemos estado analizando primero ondas mecánicas, luego ondas electromecánicas y hoy pues la óptica física. Dentro de las ondas mecánicas nosotros, electromagnéticas, teníamos varios ejemplos que eran como las ondas de radio, los rayos X, rayos gamma y también la luz. Es decir, todos esos fenómenos nosotros los podemos representar como lo que estamos viendo en este momento, que esto es una representación de una onda electromagnética. ¿Ya? Una onda electromagnética, como ya le hemos dicho en clase, está compuesto por un campo eléctrico y un campo magnético. El campo eléctrico se representa con una B mayúscula con una flechita y el campo magnético con una B mayúscula con una flechita en la parte superior. No es que, ¿verdad?, las ondas electromagnéticas se muevan de esa manera, sino que es una manera de representarlo, porque realmente las ondas electromagnéticas, tal vez la forma más real de representarlas sería a través de esferas, ya donde pongámosle un campo eléctrico que está variando su magnitud, me está induciendo un campo magnético, ¿verdad? Y a su vez un campo magnético que está variando su valor me está induciendo, ¿verdad?, un campo eléctrico. Entonces esto sucede vez tras vez, pero con una velocidad, ¿verdad?, altísima, como nosotros lo hemos visto en clase, es decir, a la velocidad de la luz. Ya hace un segundo, ¿verdad?, miles, millones de oscilaciones por segundo. Y entonces la luz tiene la característica que esto lo va haciendo en el vacío por una infinidad de tiempo, por millones y millones de kilómetros, porque si nosotros vemos y estudiamos lo que es el sistema solar, el Sol se encuentra a millones de distancia de todos los planetas del sistema solar, ¿verdad? Y entonces la luz va viajando en las tres dimensiones, ¿verdad?, de manera tridimensional hacia todas las direcciones, y va avanzando espacios grandísimos, ¿verdad?, espacios inimaginables para nosotros. Entonces la luz, ¿verdad?, tiene esa característica, ¿verdad?, por ser una onda electromagnética y recorrer grandes distancias. Entonces esto, ¿verdad?, este concepto o esta es una manera de representar las ondas electromagnéticas. Y recordemos que nosotros en la vida real ocupamos onda electromagnética a través de las señales de radio, señales de televisión, a través donde se van variando las frecuencias. Como ya lo he dicho en clase, ¿verdad?, los que están estudiando telecomunicaciones, todo esto es su piedra angular y donde ustedes deberían de dedicar mucho tiempo, ¿verdad?, de autoestudio, investigaciones, de leer, porque para manejar todo esto, ¿verdad?, se necesita mucho tiempo, ¿verdad? Y en el caso de ustedes, ¿verdad?, que si son de telecomunicaciones y se quieren especializar en la parte de mantenimiento industrial, creo que esto es muy importante, manejar todo lo que hemos visto en este cuatrimestre es importantísimo para ustedes. Así que como siempre les he dicho, les recomiendo que ustedes estudien por su cuenta, lean libros, vean tutoriales para que aprendan sobre todo esto. Antes de iniciar, ¿verdad?, a realizar problemas que tienen que ver con la luz y con y su naturaleza ondulatoria, necesitamos repasar unos conceptos que llamamos superposición de ondas. En este simulador estamos viendo aquí en la parte superior dos ondas, una, ¿verdad?, que está de color roja y una de color azul. Como ustedes recuerdan, en clase nosotros cuando estamos viendo algunos ejercicios, vimos algunos ejercicios de circuito eléctrico, estas ondas pueden representar voltaje, pueden representar electricidad, pero incluso también puede representar sonido, ¿verdad? Puede representar el sonido o el movimiento de agua, como lo hemos estado analizando nosotros en los otros simuladores. Un señor de apellido
no me recuerdo el nombre, Führer, ¿verdad? Creo que Führer, se me fue el apellido, hizo un descubrimiento, es que las ondas se pueden superponer, ¿verdad? En el caso del sonido, por ejemplo, se pueden superponer formando otra onda. Es decir, la onda que nosotros aquí vemos aquí abajo es la sumatoria algebraica de las ondas que están aquí arriba. Es decir, lo que estamos viendo aquí abajo es una sumatoria de lo que está acá arriba. Ya va. ¿Y cómo sucede eso? ¿Verdad? En este caso tenemos en la parte superior dos ondas que tienen la misma amplitud. ¿Qué significa la misma amplitud? Pues que tienen la misma altura. Normalmente, si esto fuera sonido, cuando nosotros hablamos de amplitud, estamos hablando con la fuerza que ese sonido, ¿verdad?, está saliendo o se toca con el instrumento. Entonces, si nosotros tuviéramos vamos a suponer que estos sean dos violines, ¿verdad? La onda roja me representa el sonido en violín, ¿verdad? La frecuencia del violín 1 y la azul del violín 2. Pero, y ellos se están tocando con la misma amplitud, ¿verdad? Con la misma intensidad. Ahora, también yo puedo variar el periodo. En este caso yo estoy haciendo el periodo mucho más grande, es decir, el tiempo para completar una oscilación es de 10 segundos. Entonces mi frecuencia queda de 0.1 Hz. Entonces yo puedo mover la onda roja. Pensé que la onda roja, vamos a suponer que me representa un sonido. Aquí en este caso están desfasadas. La onda roja está adelantada con respecto a la onda azul. Entonces, cuando nosotros sumamos algebraicamente, tal como nosotros hacíamos, ustedes recuerdan que cuando en electricidad nosotros sumábamos voltaje 1 o voltaje 2, los voltajes los podemos representar como de manera fasorial. ¿Y qué cosa era fasores? ¿Alguien recuerda qué cosas son estos que está acá, estamos viendo aquí? ¿Qué tipo de números son? Ya, los fasores me representan un tipo de número. ¿Alguien puede recordar qué cosa representan? Número complejo. Así es. Entonces los fasores me representan un número complejo. Entonces y esto que está acá a la derecha me representa su ángulo de fase, es decir, me da una idea si el ángulo está a la izquierda o empieza a la derecha. Entonces es lo mismo, eso es lo que estamos haciendo nosotros cuando yo estoy moviendo la onda roja. Yo estoy cambiando su fase, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Qué interesante sucede cuando yo un cambio de fase. Vemos que acá la sumatoria va variando. ¿Por qué? Porque si yo sumo algebraicamente, pongámosle en este punto que está acá, yo voy a obtener un valor para la onda roja, igual como cuando hacíamos con los voltajes, ¿verdad? Y luego acá abajo yo voy a tener un valor para la onda azul. Es decir, supongamos que aquí arriba yo tenga un valor para la onda roja de 3 y en mi onda azul, que está en la parte de abajo, tengo un valor de menos 1. Entonces, ¿qué valor voy a tener aquí en esta parte acá? Voy a tener un valor de 2, ¿verdad? De 2 positivo. Ya en este caso se hace de manera vectorial, como lo hacíamos cuando sumábamos circuitos, o sea, utilizamos fasores, tomábamos en cuenta su ángulo de fase y su magnitud, ¿ya? Entonces, y así sucesivamente. Si ustedes se ubican en cada punto y toman el valor que hay en la onda azul y el valor que hay en la onda roja, entonces nosotros la sumamos, nos va a dar un número. Lógicamente, como en la parte de arriba va a ser positivo, en la parte de abajo negativo, entonces al sumar siempre va a ser una resta. Entonces nosotros obtenemos valores y así vamos a ir graficando esto. Entonces, y ahí graficando eso, entonces nosotros vamos a obtener aquí diferentes alturas. Y entonces, esas son las sumatorias. Entonces, cuando las fases están coincidiendo lo más posible, ¿verdad? Por ejemplo, voy a mover para acá hacia la derecha mi onda roja,
Entonces, ¿qué va pasando? Las fases, ¿verdad? Están coincidiendo. Entonces, hasta llegar un momento en que ellas están superpuestas una sobre la otra. ¿Qué significa eso? Supongamos que estas ondas, la amplitud, aquí vemos que 1, la amplitud es 1. O sea, las dos ondas tienen amplitud 1. ¿Qué pasa? Yo la sumo entonces 1 más 1, entonces yo voy a tener un valor de 2. Y al graficarla acá, entonces yo voy a tener una onda con amplitud 2, que es la sumatoria, ¿verdad?, de lo que tenemos arriba. Entonces la superposición de ondas consiste en eso, ya que si tenemos dos ondas con la misma amplitud, ¿verdad?, y la misma frecuencia, entonces nosotros ellas se pueden sumar, ¿verdad? Y su sumatoria, ¿verdad?, la obtenemos aquí abajo. Entonces, y esa sumatoria va a variar de acuerdo al ángulo de fase. Entonces, cuando ellas coinciden, las dos ondas, una sobre otra, y la podemos sumar, entonces estamos diciendo ahí que ellas se están construyendo, ¿verdad? En esta parte se le puede decir que ellas están sumándose, ¿verdad? Y esta sería una sumatoria, por así decirlo, constructivista. Luego, pero hay un momento en que las ondas están desfasadas con un ángulo de 180 grados. Ustedes pueden ver aquí abajo también están los ángulos de desfase, y yo estoy variando. Entonces, en este momento yo lo voy a poner un ángulo de 180 grados. ¿Qué pasa cuando ya están desfasadas a 180 grados? Pues sucede esto que está acá, que a la hora que yo voy a hacer la sumatoria, que me va a dar 0 en cada uno de los puntos. Es decir, yo me ubico en este punto acá, tomo el valor que tiene esta onda aquí, vamos a suponer que es menos 0.7, perdón, es 0.7, aquí arriba tiene que ser positivo, y luego tomo el valor que hay acá y me va a dar menos 0.7. Es decir, donde yo me ubico, siempre voy a tener dos valores iguales, pero con signos opuestos. Entonces, al tener dos valores iguales y con signos opuestos, al sumarlo, entonces yo voy a tener acá una sumatoria igual 0. Entonces aquí estamos diciendo que estas dos ondas, ¿verdad?, se están cancelando, ya ellas se interfieren entre sí y me dan un valor de 0. O sea, aquí se le podemos decir que ellas se destruyen, ¿ya? Se destruyen, ¿verdad?, a obtener en ese momento un valor de 0, porque ellas se interfieren, ¿verdad?, y al tener la misma frecuencia, la misma amplitud, ¿verdad?, entonces ella me da un valor de 0. También vamos a ver lo siguiente en este otro caso. Aquí igual tengo dos ondas. Aquí en la parte de arriba tenemos dos ondas, igual que las otras. Pero en este caso, estas ondas que están acá, yo puedo modificar su frecuencia y puedo modificar su ángulo de fase. Primero vamos a modificar la frecuencia. Vea, la 1, ¿verdad? En este caso, en este momento, la onda 1 tiene una frecuencia, la azul, de 0.60 Hz y la onda roja tiene una frecuencia de 0.40 Hz. Entonces, yo puedo variar las frecuencias de cada una de estas ondas, y vamos a ver en la parte de abajo, en la onda rosada, que yo voy a obtener, ¿verdad?, unas gráficas. Entonces, esta gráfica que está acá es la sumatoria de lo que está arriba, y es el mismo fenómeno de lo que estábamos viendo anteriormente. Y una característica de esto es que se van a repetir ciertos tramos, van a ser iguales. Pongámosle que yo comienzo a fijarme este tramo desde acá, ¿verdad?, donde empieza, él va a subir, luego, ¿verdad?, hace todos estos movimientos hasta que lleguemos, ¿verdad?, a un tramo que se parezca. Vemos que ese tramo que está acá se parece a este.
aquí comienza otro tramo que se parece. Entonces, este tramo que está aquí, este tramo X1 se parece con el tramo X2 y así sucesivamente. Entonces aquí sucede lo mismo. Si ustedes se ubican en un punto cualquiera, pongámosle acá, y entonces usted toma el valor de la onda azul, el valor de la onda roja, usted va a obtener un valor acá abajo donde usted lo va a graficar, y así sucesivamente. Entonces vamos graficando una onda. Entonces la onda que está aquí abajo en rosado es el equivalente a tener dos ondas. Como le dije al inicio, esto se ve, ¿verdad?, en muchos fenómenos, entre ellos la música. Vámonos, si usted va a un concierto, ¿verdad?, o un lugar, una orquesta, que hay cientos de instrumentos, ¿verdad?, todos ellos se unen para formar un solo sonido, ¿verdad? Y todo este sonido, ¿verdad?, que está acá, si nosotros tenemos un osciloscopio y tuviéramos un sonido parecido a esto significa, ¿verdad?, o una gráfica parecida a eso, que esta gráfica es la sumatoria de otras ondas, ¿verdad?, de otras ondas más pequeñas. También no solamente puedo modificar, ¿verdad?, el ángulo de fase. Si yo modifico el ángulo de fase, ustedes están viendo aquí abajo, es decir, yo muevo las ondas con cierto ángulo de fase, entonces yo voy a obtener una gráfica diferente. ¿Ya? Esto se llama principio de superposición de ondas, y esto me sirve, ¿verdad?, ¿para qué cosa? Para los conceptos que estamos viendo esta semana y lo que vamos a ver la próxima semana. Aquí yo tengo un simulador de lo que hemos estado analizando, parecido a lo que hemos estado analizando en clase. Aquí tenemos una gota de agua, ¿verdad?, que se va que genera una onda y se va propagando. Luego podemos nosotros causarle una interferencia a esas ondas, ¿verdad? Causamos en este caso dos ondas, una que empieza por acá en la parte de abajo, después aquí comienza otra onda y esas ondas se van propagando, y yo le pongo pausa y puedo ver que me está generando ciertos patrones, ¿verdad? Hay patrones donde las ondas se suman, ¿verdad?, y hay patrones donde, o sea, se mira aquí más claro, y hay patrones de que se mira más oscuro. Esto lo estamos viendo, ¿verdad?, en el agua. Esta sería una onda mecánica, pero también nosotros lo podemos ver en el sonido. Aquí yo tengo dos fuentes de sonido que me están produciendo ondas de sonido que se propagan en el espacio. Recordemos que el sonido son tridimensionales, aquí lo estamos viendo como bidimensional, pero el sonido se propaga hacia todas las direcciones, y el sonido realmente es como que fuera una esfera que se va movilizándose a todos los lados. Y igual, entonces, cuando tenemos dos fuentes de sonido, vemos que las ondas, ¿verdad?, se interfieren entre sí. Y en los puntos donde las ondas coinciden, su ángulo de fase, como lo estuvimos viendo al inicio, ellas se van a sumar. Ellas se van a sumar, pero hay partes que me están quedando oscuros. Eso lo vamos a ver para después. Entonces aquí tengo una onda mecánica, que sería el sonido, pero yo también puedo esa onda puede ser puedo representar esta onda mecánica, la puedo representar como una onda de sonido, como onda de luz. Esto se le llama una onda de luz monocromática. Entonces, si nosotros tenemos dos fuentes de luz, ¿verdad?, ellas van a generar este comportamiento. Entonces ellas, como la luz, ¿verdad?, bueno, esto ya aquí me estoy adelantando, ¿verdad?, la luz me está produciendo esto que está acá. Está produciendo unas partes brillantes y unas partes oscuras. Ahora, ¿por qué nos sirve esto? Pues porque llegamos al concepto que a nosotros nos interesa aprender esta semana. Y es que la luz, ¿verdad?, tiene una naturaleza ondulatoria. Pero nosotros sabemos, estamos claros de eso el día de hoy, pero hace mucho tiempo no era así. Hace mucho tiempo se creía que la luz
Yo aquí le comparto en la semana 12 pues mucha información de los tiempos de Isaac Newton, desde el siglo XVI aproximadamente. Se creía que la luz, ¿verdad? Era una cantidad, estaba formada por una gran cantidad de partículas. Aquí tenemos la fotografía del señor Isaac Newton, que nació en el año 1642. Y él decía que la luz estaba formada de muchísimas partículas que se movían en el espacio, pero había un señor que llamaba Christian Huygens, ¿no? Creo que así se pronuncia, que él decía, o él, en su opinión, la luz se comportaba como una onda, no exactamente como partículas. Pero como el señor Isaac Newton, ¿verdad?, era más respetado, entonces se concibió el concepto que tenía. Entonces la luz fue tratada como partícula que se movía a través del espacio, ignorando, ¿verdad?, al señor Christian Huygens, que era de su época. Unos 50 años después que murieran sus señores, otro señor llamado Thomas Young demostró lo que decía el señor Huygens, ¿verdad? Pudo demostrar que la luz se movía, se comportaba como una onda a través de un experimento sencillo que vamos a estar comentando el día de hoy y analizando los próximos días. El próximo domingo vamos a hacer un ejercicio relacionado a esto. Entonces, ¿en qué consistió el experimento del señor Thomas Young? En el siguiente ejemplo que vamos a ver en este momento. Aquí tenemos lo que hizo el señor Thomas Young, que él proyectó una luz monocromática, en dos rendijas muy pequeñas. Vamos a hacer estas rendijas aquí están ampliadas, ¿verdad? Pero las rendijas eran pequeñas, eran menos de 1 milímetro. Para el que no recuerda, ¿verdad?, qué cosa es 1 milímetro, recordemos que 1 centímetro está formado por 10 milímetros, 10 rayitas. Entonces la separación de esta rendija o orificio que hizo el señor Young es menos de 1 milímetro, podría ser 5.5 milímetros, 0.8, 0.7 milímetros. ¿Por qué? Porque la longitud de onda de la luz anda por esa medida. Entonces, esta distancia, ¿verdad?, andaban por esas unidades, pues lo más tal vez 1 milímetro. Y luego, pues aquí había una distancia de 1 metro o 3 metros a una pantalla. Entonces el señor Young, al proyectar una luz, ¿verdad?, monocromática, que podía ser azul, roja, amarilla, perdón, entonces esta luz entraba en estos orificios, y a la vez estos orificios se comportaban como dos fuentes de luz separadas. Y entonces esas dos fuentes de luz separadas generaban en esta pantalla que está acá un efecto, ¿verdad?, que nos comprueba que la luz se comportaba como una onda. ¿Y cómo es eso? Vamos a verlo a través de este otro simulador. Este es el experimento de Young. Vamos a poner aquí una luz amarilla, y vamos a hacer aquí unas modificaciones. Aquí en esta parte acá, el señor Jones puso una fuente de luz monocromática, que podía ser, cuando hablamos de luz monocromática, se puede decir una fuente de luz que nos produce la luz de un solo color, ya puede ser amarillo, rojo o creo el otro color azul, ya parecido como los láser, ya una luz parecida a los láser, que utilizamos para señalar. Entonces él puso una fuente de luz a la izquierda, después aquí él hizo unos orificios muy pequeños, y luego esos orificios se comportaban como una fuente de luz independiente.
Entonces, esa luz se iba a estar reflejando de esta manera. Y él descubrió, ¿verdad? O observó que en las paredes se iba a formar unas líneas, ¿verdad? Que tenían luz, ¿verdad? Unas líneas de luz separadas, ¿verdad? Por unas líneas oscuras. ¿Y qué significaba eso? ¿O qué indicaba eso? Que realmente la luz se comportaba como una onda. Es decir, si nosotros observamos acá, en este puntos, chocan las ondas de la fuente 1 con la fuente 2. Entonces, en ese punto, cuando ellos llegan a la pared, como esas ondas llevan una misma fase, ¿ya? Entonces ellas se suman y entonces me generan una línea de luz, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En la parte oscura, ahí me genera una parte oscura donde la luz no se ve. Por ejemplo, en esta parte que está aquí oscura. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué se ve oscura? Porque en esta parte, ¿verdad? Las ondas de cada una de las fuentes, la fuente 1 y 2, ellas se cancelan, es decir, llevan un ángulo de desfase que pueden ser de 180 grados, ¿verdad? 90 o menos. Entonces, en ese punto, por así decirlo, se destruyen esas dos ondas o se cancelan, entonces me generan una parte oscura, mientras que en las partes donde la luz se ve, entonces me está generando líneas claras. ¿Qué quiere decir ahí? Que en ese punto las ondas, ¿verdad? Se suman, las dos ondas de las dos fuentes se suman y me están generando, ¿verdad? una área luminosa. Yo les comparto a ustedes en el campus unos videos, ¿verdad? Del experimento en sí, en qué consiste eso. Lo invito a que lo vean para que ustedes tengan más claro cómo es el experimento de Young. Y necesito que ustedes lo vean, ¿verdad? Que estemos claros para que el próximo domingo que lleguemos a repasar, hagamos unos 2 ejercicios de esto relacionados a esto, y entonces lo hagamos de una manera fácil, no tengamos muchas complicaciones. Entonces, de esta manera que estamos viendo en este momento, a través de este experimento, el señor Young demostró que la luz se comporta como una onda, ¿verdad? Y no como partícula, porque si la luz se comportara como partícula, ¿verdad? Entonces miráramos la luz, ¿verdad? Parejo. Todo esto, la pared se viera alumbrada, ¿verdad? Pero no sucede eso, sino que se ven partes, unas líneas de luz y otras partes oscuras. Entonces, jóvenes, ya estamos en tiempo, ¿verdad? Ahora, también hay otro detalle antes de que se me escape. Aquí, pues, hay un detalle, que la luz, ¿verdad? Las partículas son tan pequeñas, no a altas velocidades, tan grandes, que realmente entra lo que llamamos física cuántica. La física cuántica es lo que estudia todo lo relacionado a fenómenos ultra microscópicos, por así decirle, ¿verdad? Lo que sucede en los electrones, en los protones y en las partículas más pequeñas que los electrones. Entonces, en ese caso, las partículas actúan de una manera totalmente diferente a lo que es las partículas más grandes. Entonces, la luz también se dice que tiene una naturaleza dual. Hay momentos en que la luz se comporta como una partícula, ¿verdad? Esto lo dejo de tarea para que ustedes lo estudien y se informen sobre eso, de por qué la luz es dual, ya porque